Siendo las 17:40, vamos a dar inicio a esta reunión. Queremos en primer lugar agradecer a don Alejandro Gallardo y a doña Claudia Carrasco de la Universidad de Playa Ancha, ambos en distintos departamentos y áreas, pero en este caso confluyendo en una de sus áreas de interés, de investigación y de relaciones también con la práctica, que es una de las características de la Universidad de Playa Ancha, ¿no? Yo algún tiempo también fui parte de esa universidad en el magíster de creación de ambientes propicios para el aprendizaje, cuando estaba Ángel Busto, estuvimos allí, y una de sus características es esta doble dimensión, ¿no? Disculpen la expresión coloquial, una patita en la academia y la otra en la práctica, en lo que es el sistema educativo. Sabemos que para todo este tiempo, lo conversábamos un poco antes de que entraran ustedes con Alejandro, este tiempo ha sido un tiempo difícil, que nos ha desgastado un poco, pero también un tiempo interesante, un tiempo en que han surgido no solo respuestas a la emergencia, cómo salvar de algún modo la situación y los nuevos escenarios, sino que también de desarrollar cosas nuevas y de abrir espacios nuevos. Y este es un espacio nuevo que surgió en medio de la pandemia, surgió a partir de un requerimiento de los y las orientadoras de este colegio, orientadores de la región de Valparaíso en formación. Yo creo ya ahí nos podrá decir algo más, Carlos, si ya están legalmente constituidos. Nos solicitaron como de Valparaíso poder acompañarlos y hemos ido realizando varios encuentros, los cuales no serían posibles sin la buena voluntad de los especialistas, investigadores aplicados, como en este caso Alejandro Gallardo y Claudia Carrasco. Quiero primero darle las gracias, luego darle un tiempo para que Carlos pueda saludarles como representante del equipo que dirige el Colegio de Orientadores, y ya de allí directamente que podamos entrar a conocer lo que nos han preparado don Alejandro, doña Claudia, sobre este tema que ha surgido con fuerza en la pandemia, para muchos un tema que de mucho tiempo nos ocupa, pero en esta pandemia ha surgido con fuerza, ¿no? Lo socioemocional y su abordaje en el contexto educativo. Carlos. Sí, mis disculpas por el atraso, estaba haciendo unos trámites notariales, por ahí lo comenté con las personas del directorio, cosas que surgen en la contingencia, y también fue una situación emergente relacionada con el trámite de la casa propia, así que estoy muy feliz hoy día. Y esas son mis disculpas, porque, bueno, vivir al interior, siempre acercarse a las ciudades implica un tiempo que uno no cuenta, y coincidió con este día tan esperado por todos nosotros. Buenas tardes a todos, ¿cierto? En especial a nuestros relatores, al profesor Alejandro, que fue uno de los incitadores de esta idea de colegio de orientadores por allá en el postítulo, que yo fui estudiante el 2016, a la profesora Claudia Carrasco también, buenas tardes, mucho gusto, a don Sergio, quien hace posible estos encuentros y facilita las plataformas de las que dispone, y nos ha posicionado en las redes sociales de una manera bien contundente, a los integrantes de la directiva, que estamos todos muy contentos. Comentarles que fue una situación más o menos larga y llena de energía, donde toda esta energía fue confluyendo, y finalmente fuimos publicados la semana pasada en el diario oficial, y ya estamos. Estamos como Colegio de Orientadores de la región de Valparaíso. Hoy día sería nuestro debut en pantalla. Jocelyn se excusa, está con unos trámites de una complicación de salud. El resto de la directiva, veo que está Juanita, que está Marilyn, ¿cierto? Nos falta Gloria, que siempre tiene actividades después de la hora de clase. Y a los colegas presentes y a los que nos están viendo por YouTube, ojalá que también de los orientadores de Chile, de las distintas regiones, que estamos con hartos planes, hartos pasos, que vamos alcanzando metas, pero de inmediato se abren otras. Así es que hay hartos desafíos, y estas instancias, ¿cierto?, que pueden ser en vivo, o pueden ser
vista después la grabación, sin duda que nos da fortaleza y nos llena de ánimo para afrontar lo que viene partiendo por nuestras comunidades educativas. La educación socioemocional se ha instalado fuerte y sin duda que la orientación tiene algo o más de algo que decir y establecer algunos parámetros que no sea solo por la contingencia de la pandemia, sino que sea relevante para toda la formación de nuestros estudiantes. Y ojalá que podamos confluir en un currículum donde se equilibre lo cognitivo con lo emocional. Así que muy contento, muchas gracias y estamos acá iniciando. Muchas gracias. Me está pasando seguido esto que olvido encender el micrófono. Estábamos hablando de desgaste pandémico y uno habla entusiasmado y nadie lo está oyendo. Gracias, Carlos, por tus palabras y creo que sin más le damos la palabra a don Alejandro y doña Claudia para que nos puedan compartir lo que especialmente han preparado para esta reunión. Bueno, no sé si me escuchan bien, voy a tomar un poco la palabra a nombre de Claudia, después ella lo va a hacer en términos un poquito más personales, ¿cierto? Agradecer, por supuesto, este espacio, agradecer con Claudia que nos hayan invitado a trabajar este tema tan relevante, y uno siempre se complica un poquito. Yo en lo personal me complico un poquito porque digo, ¿qué le voy a decir a los colegas? Y no lo digo por palabras hechas, sino que hay una cuota de admiración ahí, porque son ustedes los que están ahí en el terreno, ¿cierto? Con los pies metidos en el barro, como uno dice en términos coloquiales. Pero bueno, vamos igual, para no alargar más esto, hemos preparado algo que es más bien como un estímulo para que después podamos conversar, ¿cierto? Con Claudia estamos bastante interesados en el espacio que se va a abrir después. Esto es solo un pretexto, queremos compartir algunas cosas que hemos ido como ganando desde la experiencia. Entonces, a hablar de esta relación entre la orientación y la educación socioemocional, vamos a partir con un pequeño recordatorio, si podemos lanzar la presentación. Íbamos a presentar, bueno, viene. Bueno, esto es como bien de recordatorio, ¿cierto? Nada más empezar a comentarles esto. Esto está dividido en dos partes, ¿cierto? Una parte como más introductoria, ¿cierto? Y Claudia después va a hacer un aterrizaje bien interesante, sobre todo en el contexto en el que hemos estado en el último tiempo. Entonces, nada más que a modo de recordatorio, muy como bien rapidito al inicio, es para ir recordando algunas cosas, irnos hacia cómo partió todo esto, ¿sí? Estamos en esta situación todavía un poquitito como media ambigua, ¿cierto? Algunos niños todavía trabajando desde la distancia, otros ya entrando a las aulas, pero con ciertas protecciones. Entonces, como cuando el 2020 se nos plantearon estos tres elementos, este marco de priorización curricular, ¿cierto? Que como sabemos va a, y el nombre lo dice, tiene una mirada absolutamente desde los objetivos, desde los logros, cómo se secuencian, cómo se logra una adecuación a los distintos niveles, a los distintos desafíos, y ahí se colocó esta premisa de que era necesario abarcar todos los objetivos de orientación, mientras que en otras disciplinas y en otras áreas hubo que hacer una priorización, tomar ciertas decisiones. Se nos dijo, y ahí viene la tremenda responsabilidad para nosotros los orientadores, de que prácticamente aquí no había priorización, toda la orientación era tan relevante, y ahí empiezan a aparecer algunos elementos importantes por su rol transversal, ¿ya? Porque se ve a la orientación como respondiendo al impacto que esta situación iba a tener, desde lo personal, desde lo social, desde lo emocional. Entonces el currículum de orientación va a poder ofrecer de manera clara, sistemática, ordenada, planificada, una serie de elementos que permitan abordar la situación socioemocional. Y para eso se pensó en objetivos de aprendizaje orientados en ciertas áreas, ¿cierto? Y ahí empieza a surgir uno de los modelos que vamos a recordar un ratito más, que es el modelo que proviene de la Universidad de Barcelona y otros estudios han ido validando, el modelo pentagonal, ¿cierto? Donde se habla de conciencia emocional, regulación emocional, autonomía, competencias sociales y competencias para la vida y el bienestar. ¿Sí? Si podemos avanzar, un recordatorio nomás,
esto es cierto que nos llegó a todos, las orientaciones didácticas que esto tenía que tener. Como desde una mirada estratégica, fíjense en la imagen, esta no la puse yo, la puso la misma unidad de currículum y evaluación, se habla de una mirada estratégica, hablar en torno a estrategia. Y ahí la orientación tiene mucho que decir, porque se nos pide que esa mirada estratégica tome en cuenta la realidad del estudiante, promueva la participación, que se valoren logros, avances, resultados, favoreciendo climas de respeto y respetando la privacidad, ¿cierto? Sobre todo en estos elementos de las pantallas, ¿cierto? Uno accede a los espacios a los que antes no accedía. Los estudiantes venían con nosotros, ahora nosotros vamos a invadir, entre comillas, los espacios de los estudiantes, entonces el tema de la privacidad es bien relevante. Avancemos, ¿no? Porque vamos bien rápido, esto es un recordatorio, ¿cierto? Algunos deben sentirse ofendidos porque esto ya lo sabemos, bueno, vamos a avanzar hacia otras cosas, tranquilos, vamos para allá, tranquila, vamos para allá. Se nos dieron estos dos bloques, ¿cierto? La promoción de las habilidades socioemocionales y desde una mirada de resiliencia. Entonces, desde las habilidades socioemocionales, esta mirada muy situada, pero muy contextualizada y muy integradora, en el que estamos hablando de habilidades emocionales, sociales, de desarrollo personal, con elementos cognitivos, procedimentales, actitudinales, en diferentes ejes. Pero, y ahí viene la otra parte, ya más desde una mirada de resiliencia, el modelamiento del profesor, ¿cierto? Los enfoques de resiliencia hablan que desde el ejemplo es mucho más fácil promover estos elementos. Y desde una cultura institucional que acoja el fortalecer los elementos que están, no lo que no está. ¿Ya? Hemos tendido a quejarnos mucho, y es natural como seres humanos, nos duelen algunas cosas, nos complican algunas cosas, pero desde el modelamiento del profesor o profesora y desde la cultura institucional, levantar aquello que está, desde fortalezas internas. ¿Ya? ¿Sigamos? Bueno, y esto que ustedes muy bien conocen, ¿cierto? Desde la mirada de la orientación y ya más propiamente curricular, específicamente desde la hora de orientación, cómo nos vamos a mover con ejes de aprendizaje, ya que enfaticen el desarrollo de habilidades como capacidades y traten de aunar o conciliar lo intelectual con lo afectivo, lo social, lo psicomotriz, lo valórico, etc. Y ahí aparecen, ¿cierto? Como ustedes lo saben, los ejes de primero a sexto básico, crecimiento personal, relaciones interpersonales, participación y pertenencia y trabajo escolar. Y el séptimo básico a segundo medio, ampliar un poquito la oferta, ¿cierto? Desarrollo personal, relaciones interpersonales, bienestar y autocuidado, que hasta sexto estaban en crecimiento personal y ahora por la relevancia y la etapa del desarrollo se coloca aparte. Participación, pertenencia y participación democrática, ¿cierto? Con un fuerte entronque ahí con formación ciudadana. Y gestión del aprendizaje, que es el modo como se visualiza trabajo escolar, pero gestión del aprendizaje con una mirada bastante más integradora, ¿cierto? Sabemos que incluso recoge elementos del desarrollo personal, elementos del bienestar, etcétera, pero lo concretiza a aspectos del aprendizaje. ¿Sí? ¿Sigamos? Bueno, y estos son los modelos, ¿cierto? Aquí nos vamos a detener un poquitito más, porque vamos a dar algunas pistas, digamos, porque el modelo se puede quedar solo en el modelo, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a aterrizar? ¿Cuál es el rol nuestro? ¿Qué tenemos que ver nosotros como orientadores con estos modelos? Previo a la situación en la que estábamos, ¿cierto? Se había manejado más modelos como el de Goleman, ¿cierto? Que recogía elementos del constructo Salovey y Meyer, ¿cierto? Ya... y el año 90 si todavía había sido planteado, pero Goleman empezó a difundir esto desde el 95, un modelo escalado, ¿cierto? Más bien lineal, donde nos da unas pistas de qué es lo que hay que trabajar y algunas pistas de cómo hay que trabajarlo. Partir desde competencias personales, que son 3, partir por conciencia de uno mismo, una vez que esto tiene que ver con conocer, reconocer, identificar, etc. Una vez que hemos hecho eso, la regulación, autorregulación, cómo rescatamos estos elementos internos que nos permitan manejar estos elementos que hemos levantado, para culminar en motivación, convertir esto en un motorcito interno que nos permita como personas, y en este caso como estudiantes, seguir avanzando. Y los otros 2 elementos corresponden a competencias sociales, la empatía como eje vertebrador, con el último de los elementos que es habilidades sociales, que es un muy buen modelo para trabajarlo, ¿cierto? Aunque algunos al ser tan lineal y tan escalado lo consideran todavía con ciertas rigideces, pero a mí me parece muy valioso. Cuando recién partió, y lo mostramos recién, todavía no, cuando recién partió,
en la prevención curricular, lo primero que se planteó fue este modelo pentagonal que ustedes ven abajito, ¿cierto? En este pentágono se rompe un poco esta linealidad, porque todas las competencias, si bien van desarrollándose de un modo ordenado, ¿cierto? Se parte igual por conciencia emocional, se sigue con regulación, después con autonomía, se pasa a competencia social y se culmina en competencias para la vida y el bienestar, ya no es lineal, sino que de algún modo en este pentágono se confluye hacia el cuerpo central todos estos elementos. Por ejemplo, si yo trabajo competencia social, inevitablemente arrastro elementos desde lo individual. Entonces van a haber elementos emocionales y de regulación. Por supuesto que una buena competencia social requiere de una autorregulación adecuada, ¿cierto? Porque si no, se atenta contra algunas habilidades sociales como comunicación efectiva, asertividad y escucha activa. Entonces, por eso se toca en alguna medida. Y posteriormente, algunos piensan, y aquí voy a arriesgar un juicio, algunos piensan que a partir de algunas críticas que surgieron también desde el mundo de la orientación, de orientadores, ¿cierto? Y desde profesores, del colegio de profesores, se nos entregó a los orientadores y a los profesores esta responsabilidad de propiciar esto en nuestros estudiantes, pero y en nosotros. Y ahí surge este otro modelo que ustedes ven un poquitito más grande, que está un poquito más en boga en el último tiempo, que también es de un modo integrado, el modelo CASEL, ¿cierto? En el que se parte desde las competencias que están en un tono celeste, ¿cierto? Partimos desde la autoconciencia, ¿cierto? Para ir hacia la autogestión. Después pasamos a lo que está en un tono lila o morado, conciencia del otro. Pasamos hacia las habilidades sociales y culmina en toma de decisiones responsables, que es el modelo en el que alguna medida se está fundamentando algunas de las acciones en el último tiempo y se fundamentó de modo llano, digamos, la bitácora del bienestar docente, que llegó a todos los establecimientos, que en algunos se ha trabajado, en algunos establecimientos se nos ha entregado a los orientadores un poco la tarea de poder aterrizar estos elementos, el modelo hacia la bitácora del bienestar docente. Yo creo que hay una tarea pendiente ahí. De nuevo voy a arriesgar un juicio porque yo sigo en contacto con colegios, me he encontrado con la sorpresa que se piensa que parece que la bitácora fuera como de autoaprendizaje, como que actuara por sí sola. No, hay que trabajarlo, hay una enorme tarea para nosotros, para los equipos de gestión, sobre todo orientadores que formen parte del equipo de gestión, hacer ahí un trabajo súper potente. Quizás el foco se nos ha ido por otro lado, pero hay que aterrizarlo. Entonces estos tres modelos son los que están propuestos, podemos conversar un ratito más algunos aterrizajes, porque además, y ahora sí vamos a avanzar, y en el último tiempo, ¿cierto? Si podemos avanzar a la siguiente, eso. Surgió la resolución exenta, ¿cierto? La 2076 que surgió en abril de este año, y ahí vamos a rescatar dos elementos bien importantes. Bueno, lo primero desde el título, ¿cierto? Que esta resolución aprueba las orientaciones que promueven el desarrollo de la orientación en el sistema escolar, y nada más que por situarlo en un contexto muy inicial, porque ustedes saben, aborda muchas cosas, algunas bastante discutibles, desde el concepto, ¿cierto? Vuelve a situar la orientación desde una mirada formativa y preventiva. Ya la coloca como inherente al proceso educativo, aquí las palabras no están de más, ¿cierto? Son súper importantes, en un espacio muy reducido se colocan términos clave, eso es que sea inherente al proceso educativo, que esté presente en todas las asignaturas, ahí ya nos empieza a dar tarea al equipo orientador, ¿cierto? Sobre por dónde tiene que ir este trabajo, no es solo la hora de orientación, para nada. Es un espacio privilegiado, pero se está viendo desde toda la comunidad educativa y todos los profesores deberían estar involucrados. Tremenda tarea para nosotros. Y desde una mirada operacional, retomando este tema formativo, cómo habría que coordinar distintas áreas de acción al interior del establecimiento educacional, porque hay que favorecer el desarrollo de potenciales, como habíamos dicho anteriormente, no solo en el estudiantado, sino en todos los agentes educativos. Estamos hablando de una mirada de desarrollo, de crecimiento, tanto en lo individual como en lo social. Y ahí se nos proponen estas dimensiones, una dimensión formativa y preventiva, donde se consideran factores de riesgo, una mirada curricular, otra de gestión institucional y otra vocacional, profesional y laboral, que de ahí yo les voy a adelantar algunos pequeños tips que están implícitos en la resolución, y acá con Claudia se la hemos querido colocar ya como un aterrizaje, un ratito más los vamos a ver. ¿Sí? Si podemos ir avanzando.
Y aquí ya empiezan a aparecer algunas cosas. ¿Cuáles podrían ser algunos ámbitos de acción? La misma resolución nos dice, vamos a detenernos muy brevemente en cada uno de ellos, me gustaría invitarlos a hacer una reflexión. No se espera que la tarea esté cumplida, pero sí ya nos ofrece algunos espacios, no, todavía no se adelantó, nos ofrece algunos espacios a los orientadores y a los equipos de todo tipo que están al interior del establecimiento para cumplir el rol orientador, de cómo hacemos el cruce con todos estos elementos socioemocionales. Es una tremenda tarea. Nos proponen los modelos, nos hablan del bienestar, pero ¿en qué espacios? Y ahí están estos ámbitos de acción, en la asignatura de orientación, pero también en todas las asignaturas y experiencias de aprendizaje. Diferenciemos. Tenemos claridad en nuestros establecimientos, qué elementos están siendo abordados desde la asignatura de orientación, desde la programación de la asignatura, ¿cierto? Está la propuesta de la unidad de currículum, ¿cierto? Desde primero básico hasta segundo medio. En tercero y cuarto tenemos los talleres con un énfasis mayor en lo vocacional y profesional. Se está trabajando eso, se hace eco de esa programación, y además de eso, estamos invitando, estamos propiciando que otros colegas desde las otras asignaturas también estén participando. Ahí ya con eso tenemos dos desafíos grandes. Después el consejo de curso, ¿cierto? ¿Qué está pasando en el consejo de curso? ¿Tenemos un rol nosotros como orientadores? ¿Hay un sustrato emocional en esto? Por supuesto que sí, porque al programar objetivos comunes, solo por levantar algunos temas que me ha tocado ir a trabajarlo en algunos colegios. Por ejemplo, trabajo colaborativo aparejado de elementos como motivación o desmotivación, que son emocionales. Tolerancia a la frustración, porque las metas colectivas implican que yo me sumo a una tarea que es de varios, no es solo la mía. ¿Y qué pasa cuando no se acoge lo que yo digo, no se hace lo que a mí me parece que se debe hacer? Por colocar ejemplos muy, muy mínimos. ¿Qué está pasando en los consejos de curso? ¿Se están construyendo algunas propuestas en común? ¿Hay algunos estudiantes que se están bajando un poco del carro? ¿Hay profesores y jefes que están un poco dejando de lado esto y no asumiendo un rol conductor, facilitador, mediador? Sigamos, con la familia y los apoderados. ¿Qué está ocurriendo? También hay un sustrato socioemocional, solo para centrarnos en el tema que nos convoca hoy día, pero sabemos que es mucho más que eso. Pero concentrémonos en eso. ¿Qué está pasando con la familia o nuestros apoderados? ¿Cuál es la cercanía que tenemos con ellos? ¿Cuál es el apoyo que le hemos brindado desde lo socioemocional? Y actividades formativas, ya para ir cerrando este círculo, ¿cierto? ¿Qué está ocurriendo con este otro tipo de actividades que a veces le hemos llamado extracurriculares, extraprogramáticas, de libre elección, que tienen que ver con actividades de otro tipo en el que el establecimiento se involucra, salidas, visitas, charlas, talleres con profesionales externos, o vamos fuera a buscar esos otros profesionales? Reflexión, para que demos una vuelta. En todo esto hay un sustrato socioemocional. ¿Está incorporado en estos elementos? Sigamos. Ya para ir dando algunas pistas, desde una mirada de la gestión, va a aparecer en la siguiente diapo. Eso, de la mirada de la gestión. ¿Cómo está el tema del liderazgo institucional, directivo y técnico? Nuestro. Perdón si lo estoy focalizando mucho, pero esa es la idea. Compartimos un mismo espacio de qué hacer. ¿Cómo estamos nosotros en eso? ¿Qué tipo de liderazgo se ejerce en mi institución educativa? ¿Cuánto de ese liderazgo recoge elementos de la orientación? ¿Tenemos nosotros algún tipo de liderazgo técnico al interior de los equipos? ¿Qué está pasando con la planificación, con el programa de orientación? ¿Hay proyectos de orientación en que a lo mejor hemos convocado a otros agentes? Quizás Senda, por supuesto, si tenemos dupla psicosocial, ¿nos está colaborando en ese sentido o funcionamos un poquito en paralelo? ¿Forman parte de nuestra planificación o son un elemento solo complementario? Y ahí pasamos a la siguiente, conformación de equipos y trabajo colaborativo. ¿Nos hemos unido para alcanzar ciertas metas en común? ¿Existe un plan fundacional, por así decirlo, desde la institución, donde la orientación tenga una voz, algo que decir? Sigamos, construcción de redes de apoyo, internas y externas, pero aquí está pensado más desde lo externo. Nos estamos vinculando con agentes externos que nos estén colaborando desde este rol orientador que debería cumplirse. Y aquí, de vuelta a la tarea para nosotros. Estamos entregando, de algún modo, en la batuta, el testimonio en lo que se requiere al interior del establecimiento. Estamos transfiriendo competencias, capacitando, diseñando recursos de apoyo para quienes lo requieran,
profesores de asignatura, profesores jefe, colaborando con otros profesionales interior del establecimiento, con la familia. Hemos hecho esta transferencia de competencias y en todas ellas lo socioemocional es tremendamente relevante. ¿Hemos aportado de esa perspectiva? Dejémoslo ahí en reflexión, ¿sí? Después podemos volver, si ustedes quieren, eso nada más que como estímulo. Y no olvidar que todo esto que se ha planteado implica un cambio en el modelo. Estar pasando, y eso es progresivo, y sabemos que no se va a poder lograr así de buenas a primeras, pero ya desde algún tiempo todos los sistemas educativos, sobre todo en el mundo occidental, están pasando de un modelo de déficit a un modelo de desarrollo, ¿cierto? En el modelo de déficit hemos estado muy centrados en los problemas, las dificultades. ¿Ya? Por eso me parece tan relevante que esta mirada desde factores de resiliencia sea tan importante. No nos fijemos en lo que falta. No solo factores de riesgo, pese a que la resolución algo lo considera, pero de ahí sigue avanzando hacia otras cosas. Porque el modelo de desarrollo positivo, la flecha que ven ustedes entre medio, dice que lo incorpora, habla más bien de un bienestar. Es un modelo de competencias y de desarrollo. Entonces lo que busca es promover recursos, los activos que estén presentes, las oportunidades, los desafíos para el desarrollo. Y eso va a considerar el riesgo, va a considerar los problemas, pero no como su foco. En la medida que de verdad se estén promoviendo recursos favorables, positivos de desarrollo, se minimizan las problemáticas de riesgo y también se minimizan los problemas de conducta. Sabemos que no van a desaparecer, pero podemos sí abordarlo de una manera un poquito más proclive, digamos, el abordaje que podemos hacer. Entonces, ese cambio es importante, que lo tengamos claro. Actuemos desde un modelo de desarrollo positivo, no desde el déficit, no solo desde el riesgo, no solo apuntando a los problemas. Se nos critica a los orientadores que actuamos desde la estrategia del bombero. Vamos y apagamos incendios, y surge otro incendio, los incendios nos consumen. No, una mirada preventiva. De vez en cuando surgen los incendios, pero si prevenimos van a ser menores esas ocasiones de riesgo. ¿Sí? ¿Sigamos? ¿Con qué contamos? Con que ya sabemos que es muy efectiva la educación socioemocional en todos estos espacios. Ya ustedes ven abajo algunas referencias, ustedes las pueden consultar desde el estudio clásico, el metaanálisis que hizo Turlak el 2011 y después hizo otros más. Son como una tremenda cantidad de estudios en todo el mundo que han seguido demostrando, estos son solo colocamos aquí solo los primeros, han venido muchos más después, en la diapositiva siguiente van a aparecer otros más, pero se demuestra impacto en los rendimientos. Y eso yo creo que toda institución educativa va a querer lograr estos impactos. ¿Y por qué no hemos considerado entonces lo socioemocional? Lo hemos visto como complementario. No es complementario, impacta directamente. Por supuesto en el desarrollo de habilidades socioemocionales que son relevantes para abordar etapas de desarrollo. En elementos de desajuste, si bien no deberíamos estar centrados en los problemas, pero afortunadamente cuando se trabaja adecuadamente esto se minimizan esos problemas, como depresión, ansiedad, estrés, tendencia suicida, etc. Y lo que debería interesarnos a todos es la mirada de la convivencia, disminución en elementos de agresividad y comportamiento disruptivo. Entonces eso ya está demostrado desde lo socioemocional, hay un tremendo golpe que le podemos dar a estos elementos complicados. Sigamos. Pero no cualquier tipo de educación socioemocional sirve, ¿cierto? Y aquí me voy a detener un poquitito, hay que ser muy cuidadoso en eso. Surgen algunos cantos de sirena, algunas recomendaciones que se han dado, tendemos a irnos un rato para un lado, después para el otro, distintas zonas, distintas canciones, distintos ritmos, no todo da lo mismo, ¿ya? Hay evidencias de cuáles son los tipos de intervenciones desde lo socioemocional que han tenido mayores impactos. Se sabe cuáles impactan sobre el aprendizaje, el rendimiento, las relaciones sociales, tal como dice ahí, no todas tienen la misma eficacia, ¿ya? Se ha visto que esto se logra mayores resultados cuando está integrado en prácticas educativas rutinarias, por eso la hora de orientación no basta, tiene que ser mucho más que eso, por eso hemos mostrado los diagramas anteriores, respaldadas por el desarrollo profesional y formación del personal docente. Y ahí nos cabe a nosotros la responsabilidad. ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior se hablaba de capacitación y de entrega de herramientas? No, a nosotros no exclusivamente, pero nos corresponde algo de eso,
¿ya? Con una buena implementación y un compromiso por parte del docente. Si el docente siente que se le entregan herramientas que le sirven, se va a comprometer, ¿ya? Ahí ustedes ven un diagrama de cómo aparece en Educacha, no sé si ubican esa, ahí yo rescaté algunos elementos, no sé si lo ven, vienen unas puntuaciones, se ven en amarillo ahí debajo de la foto, ¿ya? Este es un tipo de programa, yo les hice un pantallazo ahí, y vienen puntuaciones de acuerdo a los criterios que uno quiera señalar o abordar. Por ejemplo, si está más centrado en lo individual o lo social, hay distintos puntajes. ¿Cuáles han demostrado mayor evidencia en notas? ¿En cuáles áreas? ¿Ya? Abajo está puesto un link, como ustedes, no sé si ya se les hizo llegar o se les va a hacer llegar esta presentación, hacen clic ahí y se les va a abrir una cantidad de posibilidades y ustedes, de acuerdo a las características de su unidad educativa, van a seleccionar lo que más les convenga. Pero ya hay una tarea avanzada, según los criterios que ahí aparecen, ustedes pueden ir seleccionando la que les convenga más. ¿Qué mejores conocedores de la realidad que ustedes? Pero aquí esta plataforma les va a permitir decidir cuáles de esos programas resultan más efectivos para ciertos criterios que son los que a ustedes les conviene. Cada uno sabe, y me van a perdonar el término coloquial, dónde le aprieta el zapato a la institución educativa. Dónde les aprieta a ustedes, dónde les aprieta el equipo de gestión, buscamos ahí lo que pueda responder. ¿Sí? ¿Les parece? Después podemos conversar un poquito más sobre eso. ¿Sigamos? Bueno, y aquí ya entroncando un rol súper importante para nosotros y hay que aclararlo. Así como no cualquier intervención en lo socioemocional resulta, se puede cometer el error de pensar que lo que primero hay que hacer es programar cómo lo trabajamos con los estudiantes. Es la tendencia natural. Nuestra vocación de servicio nos lleva a depositar la mirada, mis estudiantes, están tan complicados con ellos. No, pero no se parte por ahí. Los estudios han demostrado que ese es el tercer peldaño, miren, ni siquiera el segundo, el tercero. Lo primero es construir apoyo y plan fundacional. Si no, nuestros esfuerzos, súper bien intencionados, y los de otros van a naufragar si la institución no se ha cuadrado, hablando en términos bien coloquiales de nuevo. Tiene que haber apoyo y plan fundacional. El equipo de gestión tiene que estar convencido de esto, tiene que brindar los espacios y entre todos vamos a conseguir los recursos, no se lo encarguemos a ellos nomás. Primero lo organizacional, después los adultos significativos, profesores, equipo de gestión, profesores, equipos de apoyo al interior y los papás. ¿Ya? Y yo siempre coloco acá este ejemplo cuando voy a los colegios, porque lo vi en España y se ha hecho famoso acá en Chile, esto cuando nos recuerdan los que hemos tenido la fortuna de viajar, ¿cierto?, en avión, y el asistente o la asistente de vuelo nos dice, bueno, si se despresuriza, qué sé yo, la cámara acá, van a caer unas mascarillas para el oxígeno. Y dice, pero si usted va acompañado de niños, usted se coloca la mascarilla primero y después se la coloca a los niños. Primero nosotros, porque somos los adultos significativos. Por eso, en tercer lugar, vienen los estudiantes. Ahí programamos, es la hora de orientación, cómo colaborar las asignaturas, hacemos algunos talleres, porque primero los adultos tienen que predicar. Quienes tienen que fortalecer lo socioemocional primero es equipo de gestión, después los profesores, después los estudiantes. Y el último peldaño, desde una mirada de mejoramiento continuo. Hemos hablado de estos modelos de desarrollo, ¿cierto?, que son circulares, por lo tanto, con la retroalimentación que tengamos al final de este año, tenemos oportunidades y desafíos para el próximo de mejora. ¿Qué resultó ahora? Por supuesto que lo perfeccionamos. Lo que no estuvo muy bueno, hay que mejorarlo. ¿Cómo? Lo discutimos. Y ahí se vuelve al apoyo y plan fundacional a volver a discutir cómo el próximo año se vuelve a plantear. ¿Ya? ¿Sigamos? Y esta mirada a mí me parece espectacular. A lo mejor yo soy muy concreto, muy visual en eso, pero y un poquito obvio esto de que la escuela la construimos como quien construye un edificio. Bueno, veamos cuáles son los elementos fundamentales sobre los cuales se sustentan los otros. Primero, relaciones positivas y de apoyo. ¿Cómo estamos en eso en mi institución educativa? ¿Cómo puedo contribuir yo? ¿Cómo puedo convocar a otros para que esto se dé? Y eso conforma una comunidad respetada y comprometida. Son los dos grandes bloques que sostienen este edificio, ¿cierto? Y entre medio dejan la puerta de entrada. ¿A qué? A una visión escolar compartida. Los acuerdos, por supuesto que son relevantes. Si son relevantes en las familias, imagínense, no van a ser relevantes en esta familia educativa.
con normas, valores y expectativas claras. Y una mirada de cuidado al entorno escolar, no solo desde lo físico, cuidado de las relaciones, climas de aula nutritivos, climas escolares en general nutritivos, no caer en lo tóxico. Y por eso se habla de clima positivo escolar, y ahí el techo es el clima positivo escolar que nos va a permitir potenciar este modelo de desarrollo que hemos querido promover. Sigamos. Y ya para ir cerrando, ustedes ven aquí al costado a Winnie Pooh, ¿cierto?, haciendo ejercicio. Bueno, hay que hacer ejercicio, hay que hacer cosas. CASEL también nos propone algo bien importante. A los que tenemos formación pedagógica nos va a cuadrar, pero perfecto. Abajo viene la referencia, en letrita chiquitita, pero los que tenemos formación pedagógica siempre se nos inculcó esta mirada como didáctica, metodológica, ¿cierto?, de inicio, desarrollo, cierre. ¿Qué nos dice CASEL? En lo socioemocional igual son 3 momentos muy parecidos, ¿ya? Pero no solo la clase, cualquier encuentro, un consejo de profesores, un taller con papá, una entrevista, aunque sea individual, debería tener un ritual de bienvenida, actividades que enganchen y comprometen o actividades atractivas, según cómo se traduzca, y un cierre optimista. En el ritual de bienvenida, incluir, dar seguridad, ambiente de previsibilidad, sobre todo para los niños más pequeños, que se conecten las personas en un primer momento, preocuparme por lo que está ocurriendo. Y ahí estos típicos emocionarios en las salas de clase, estoy dando solo un ejemplo, en que los niños entran, toman su foto y la colocan en cuál bloque emocional se sienten en ese momento. Yo le digo, uy, así que te sientes así. O ahora que estamos en pantalla, en Chile tendremos que decir, ¿cómo estás? Bien, y seguimos. ¿Alguien va a decir mal? Y si dijera mal, me detengo. Se han hecho muchos chistes que dicen mal y uno sigue igual, po. No, po. La bienvenida es súper importante, ¿ya? Lancemos un ejemplo. Mire, Claudia, si pueden tirar ahí este profesor que se hizo famoso, viral este video. Un ritual de bienvenida y él lo va cambiando. Los mismos niños van aportando qué gesto vamos a hacer mañana o la próxima semana, porque este ritual duraba la semana entera y a la siguiente cambiaba. Aquí estamos viendo un solo ejemplo. ¿Es tan complicado esto situarlo? No es solo desde el profesor jefe, ojalá todos los profesores tuvieran algún ritual de bienvenida. ¿Ya? Puede que no sea este, al arbitrio de cada uno de nosotros, pero miren qué importante, por eso le quisimos colocar este ejemplo. Un ritual de bienvenida, sencillo. En vez de decir, hola, ¿cómo estás? Adelante, lo hace de esta manera y entran de otra forma los niños. Ojalá lo pudiéramos hacer así. Respecto al segundo momento, la actividad atractiva que enganchan y comprometen, el tema de la colaboración, súper importante, el trabajo colaborativo. ¿Ya? Hablamos mucho del paradigma socioconstructivista, metas en común, metas colectivas. ¿Somos cada uno de nosotros un puente, los profesores, para que nuestros estudiantes transiten con nosotros? Nikos Kazantzakis decía en uno de sus libros que los profesores somos como puentes que nos construimos al inicio del año para que de marzo a diciembre circulen los niños por encima nuestro. Y en diciembre nos desmoronamos para que al marzo siguiente nos hemos reconstruido como otro puente para otros niños. ¿Ocurre eso en las salas de clase? ¿Invito a mis propios estudiantes a ser ellos puentes para sus compañeros? ¿Los papás ser puentes de desarrollo para sus estudiantes? Actividades que enganchen y comprometen, que motivan, porque yo siento que hay otros a mi lado comprometidos en lo mismo que estoy comprometido yo. Y finalmente un cierre optimista. Tiene que ver con intencionar una salida. ¿Puedo terminar mi clase yo como este colega así, chuta, contento con lo que logré? Verifico ese logro y no desde lo cognitivo. ¿Cómo se van mis estudiantes cuando yo termino con ellos? Se van con una reflexión, con una tareita para la casa. Hay cierres optimistas bien interesantes y los conocemos, ¿ya? ¿Con qué te vas hoy día? En una palabra, ¿con qué cierra la actividad que acabamos de hacer? Lo hemos hecho montones de veces. Hagámoslo más frecuente, vayamos cambiando el modo, cómo vamos cerrando la actividad con nuestros estudiantes. Entonces, como sugerencia, los 3 momentos yo se los recomiendo, es transversal absolutamente y los orientadores podemos aportar un montón de ideas sobre estos 3 momentos de la clase y convocamos de un modo muy fácil a todos los colegas a estar con nosotros en esta tarea desde lo socioemocional.
¿Qué profesor no va a querer iniciar bien el día con un ritual? Que sus actividades enganchen y comprometan a sus estudiantes en un segundo momento. Y cerrar con la satisfacción del deber cumplido. Todos, yo creo. Y ahí dialogamos cómo lo podemos hacer, compartimos experiencias exitosas, etc. Dejarlo como reflexión. Avancemos. Y esta reflexión, en esta parte, para dar un quiebre, digamos, a lo que ahora Claudia gentilmente nos va a compartir. A mí siempre me ha marcado un poco esta frase, esta idea de John Lennon. Dice, cuando fui a la escuela, me preguntaron qué quería hacer cuando fuera grande. Escribí feliz. Me dijeron que yo no entendía la pregunta. Les dije que no entendían la vida. Creo que es una premisa súper importante para nosotros como orientadores. ¿Cuál es, en último término, el gran logro que deberíamos alcanzar? Y yo concuerdo con John Lennon, ¿ya? En ser feliz, por sobre otros logros. Porque si soy feliz, lo otro va a venir por añadidura. Esa debería ser la gran tarea de la escuela y creo yo, modestamente pienso, la gran tarea que deberíamos tener los orientadores. Bueno, pues lo dejo hasta aquí por el momento y después seguimos conversando. Gracias, Alejandro. A mí me gustaría como aportar algunas cosas que tienen que ver, cuando lo conversamos con Alejandro, ¿no? Con el contexto, ¿no? Con el escenario en el que nos encontramos hoy día, y que es un contexto de situaciones de emergencia. No solo por hay varias cosas, ¿no? Acá como tenemos el contexto de emergencia producto de la pandemia, ¿no? Y todas las consecuencias que se han dado a partir de esta crisis sociosanitaria por el COVID-19, pero también estamos en un contexto que paulatinamente va transitando esta idea de la post-crisis, como de la post-emergencia. En la literatura en general, las etapas de los procesos de emergencia son bastante, no lineales, pero sí están como encasilladas, ¿no? Como que tienen momentos distintos. Y lo que tiene de especial y particular esta pandemia es que esos momentos se van superponiendo, ¿no? Entonces, como que no hemos salido de la crisis, no hay un post-crisis, y entonces conviven las consecuencias de las crisis con la emergencia de la misma crisis, todo mezclado y al mismo tiempo. Y entonces acá, cuando hablamos de una educación socioemocional en un contexto de emergencia, lo primero que uno se pregunta es de qué manera estas crisis se pueden convertir en una oportunidad, ¿no? Y resulta que una crisis solo se convierte en una oportunidad si se dan tres condiciones. Si se restaura el equilibrio y por lo tanto hay una sensación de estar generando recursos para enfrentar las crisis. Por eso es tan importante identificar en primer lugar por qué es crítica esta situación, porque la situación social actual es crítica por distintas razones. Puede ser crítica porque hay personas, estudiantes o nosotros mismos que hemos debido enfrentar la enfermedad de algún pariente cercano o peor aún la muerte de algún pariente cercano, ¿no? Pero también puede ser crítica porque económicamente o socialmente es crítica, también puede ser crítica porque hemos sentido que el acceso al currículum tal vez ha estado con mayor dificultad. No, el punto es que una vez establecido el por qué es crítica, la sensación de restauración del equilibrio no tiene que ver con esta falsa idea de la normalidad, de volver a la normalidad o de crear una nueva normalidad, ¿no? Sino aceptar que la crisis es la nueva normalidad. Y por lo tanto, restaurar el equilibrio implica generar recursos para poder vivir en ese escenario de crisis. Y esto se va a dar si se logra un dominio cognitivo de la situación y un dominio afectivo de la situación. Y este dominio cognitivo y el dominio afectivo no están separados, ¿no? Se requiere uno del otro. En términos simples, que por un lado, efectivamente, seamos capaces, ¿no?, de generar un conocimiento de la situación en la que nos encontramos, comprender la situación en que nos encontramos, analizarla y evaluarla. Hay colegios que han vuelto a clases, hay colegios que están en modalidad híbrida, hay colegios que siguen en modalidad a distancia, de una modalidad remota de emergencia, porque tampoco podemos decir que es educación en contexto virtual, ¿no? ¿Por qué? Porque es remoto, sí, pero en un contexto de emergencia. Y por lo tanto, generar el dominio cognitivo implica comprender, conocer, saber sobre la situación en la que nos encontramos nosotras y nosotros como profesores, como profesionales de apoyo, y en la que se encuentra nuestro estudiantado. Y desde ahí desarrollar estrategias de afrontamiento que sirvan para lograr un dominio afectivo, es decir, ir construyendo sentimientos y actitudes positivas, pero también aceptar los sentimientos y actitudes negativas que generan las situaciones con las que nos encontramos a diario.
Por lo tanto, porque en definitiva una situación de emergencia pasa a ser un desastre cuando no tenemos recursos para enfrentarla. Entonces no es la situación misma la que va a determinar cuándo como que explota la olla a presión, ¿no? Sino los recursos que tenemos para esa olla a presión, para contenerla. Desde ahí entonces hay algunas como máximas en esta educación emocional en contexto de emergencia. No se puede separar lo cognitivo, lo afectivo y lo ético. Y por lo tanto, ahí es importante, en esto que comentaba Alejandro y que es vital, y que el trabajo con el grupo de estudiantes, la mirada de lo socioemocional con el estudiantado está en un tercer nivel. Siempre lo primero es el trabajo con las personas adultas que forman la escuela, en un plan de acción que sea preventivo, que sea promocional y también de atención focalizada, ¿no? Luego en un trabajo que tenga que ver con las competencias socioemocionales del profesorado, de los profesionales de apoyo, ¿no? Y después recién con el estudiantado. Y en esto no se puede separar lo cognitivo de lo afectivo y lo ético. Eso significa que no es posible pensar que podemos, por ejemplo, realizar una clase de lenguaje, de matemáticas, de música, etcétera, sin considerar este contexto. Y el considerar el contexto no pasa porque efectivamente dentro del trabajo pedagógico aparezcan los elementos socioemocionales. Por eso la priorización y todos estos elementos y estas herramientas que son de corte más curricular, de las que conversaba Alejandro, son tan pertinentes en un contexto de emergencia además, ¿no? Y acá aparecen algunas cuestiones como fundamentales. El énfasis en los vínculos interpersonales, por eso la escuela como institución social es tan importante en los contextos de emergencia, porque es un espacio privilegiado para la reconstrucción de los vínculos interpersonales, no solo de nuestros y nuestras estudiantes, sino de nosotros mismos también. La escuela teje redes a su alrededor. La escuela se convierte en el centro de un desarrollo social. Y acá lo más importante es el trabajo docente articulado y el trabajo con las propias competencias socioemocionales. Por eso es que la escuela en su espacio de socialización aparece como tan importante. En términos, por ejemplo, de las infancias, particularmente porque las formas de apego secundario, es decir, estas maneras en las que se reeditan los vínculos relacionales con la familia, ocurre en la escuela. El apego secundario se da con profesoras, con profesores, con personal de apoyo, con alguien que es fundamental en la escuela, ¿no? Y de ahí tú tienes la oportunidad además, como niño, como niña, de reparar algún problema o alguna dificultad o alguna necesidad o algún desafío que haya quedado a partir de este apego primario que se da al interior de la familia. Resulta que la experiencia escolar ofrece, ¿no?, un espacio de seguridad, aceptación y de contención. De hecho, lo que muestra la literatura es que la experiencia escolar es más un espacio de identidad social y de bienestar social que un espacio al cual quieren escapar nuestros estudiantes. O sea, la regla es que las niñas, los niños y los jóvenes se sienten más cómodos en la escuela que más incómodos en la escuela. Ya sea por el grupo de pares, ya sea por el apoyo social de un profesor, de una profesora, ¿no? Pero esta sensación de pertenencia en la escuela como institución social es clave. Y esto en un contexto de emergencia en el que la pérdida de confianza en las instituciones sociales se profundiza, hace que la escuela sea aún más necesaria y por lo tanto también aún más demandada, ¿no? O sea, ya siempre hemos tenido la impresión de que a la escuela se le pide como que los colegios tendrían que resolver todos los males del universo, ¿no? Esto en un contexto de emergencia es al 300%, ustedes lo han vivido durante el año y medio, más de un año y medio que llevamos en contexto de pandemia, ¿no? El punto es que eso es así porque los contextos de emergencia además operan a través de una pérdida de confianza en las instituciones sociales y una de las pocas instancias que se mantiene de pie es la escuela. Por eso, por ejemplo, en la literatura colombiana, las investigaciones en Colombia, en los contextos de enfrentamientos armados, por ejemplo, muestran que son las instituciones educativas las únicas capaces de seguir manteniendo la confianza de todas las personas, no solo de quienes tienen estudiantes, hijos o hijas no en edad escolar, y por lo tanto están más vinculados con la escuela, ¿no? Sino que la credibilidad del sistema educativo se mantiene. Y es por eso que hay una investigadora que yo admiro muchísimo, que es Karina Kaplan. Ella dice que la escuela, ella es argentina, la escuela no son sus paredes, sino la comunidad que la conforma. Y de ahí entonces el principal desafío que nos encontramos en este contexto de emergencia que no se acaba nunca, y por eso es una crisis muy particular, no tiene comienzo, pero no tiene fin, ¿no? Entonces parece que hay que asumirla como una suerte de emergencia permanente en el tiempo. Pues en este contexto de emergencia, con mayor razón entonces,
estas paredes que son híbridas, ¿no? Estas paredes que son virtuales, estas paredes que son presenciales, estas paredes que tienen miedo al contagio, estas paredes que sospechan de uno y del otro, que no puede estornudar encima, ¿no? Estas paredes debiesen ir avanzando cada vez más, ¿no? Hacia la conformación de la comunidad y de este sentido de colectivo y de esta identidad social que siempre va a estar fortaleciéndose desde la escuela. Ya, lo hicimos, terminamos 6:30, Alejandro. Va a avanzar a la pregunta. Sergio, estás iniciado. Está muteado. Ahí sí. Parece que Ahí tienes sí. que dejar de compartir o yo estoy viendo... Ah, que yo estoy viendo vista al hablante. Ahora sí, galería. Era yo. Sí. Bueno, creo que la verdad contundente. Hay muchas cosas que generan la presentación que nos han compartido, pero yo me voy a autocensurar para darle primero el tiempo a los orientadores. No sé si alguien quiere comentar o preguntar algo a partir de lo que nos han presentado. Tenemos aquí conectados 4 personas y en el YouTube Live hay 10 personas conectadas en este momento. Hay una persona que estaba entrando y saliendo en el Zoom porque parece que tiene un problema con la conexión, entra y sale. Pero bueno. A ustedes primero entonces, no sé si hay algo que quieran comentar o preguntar a partir de la presentación. Yo tengo varias preguntas y comentarios, pero prefiero reservarme para darles el tiempo a ustedes. Anita, Hola, Carlos. ¿Sí? hola. Sí, Hola. mi nombre es Bernarda Gatica. Mira, lo que estaba hablando Claudia recién, me gustaría si podría volver ahí donde ella tiene unas flechitas. Ahí hay una secuencia y de pasos a seguir, donde habla del profesorado, donde habla de la contención emocional, ese mismo, ese proceso, que está bueno ligado con lo que se estaba diciendo antes también. ¿O este? Sí, no, el que mostraste, este. ¿O era el...? Sí. Que no se puede hacer un trabajo si no está la contención emocional a los docentes. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque siento yo que hay como una desesperación por abordar el tema socioemocional en los colegios, pero no se te entregan las herramientas, ¿ya? Entonces te dicen, mira, es que se va a implementar esto del equipo socioemocional del colegio, y te dice, mira, el primero que tome el curso tiene que hacer una actividad de contención socioemocional. Ya, está bien, pero sucede que hay muchos profesores que señalan no tener las competencias, entonces se le dice, no, mira, sí, es fácil, mira, aquí se te da una pauta o una posible dinámica y tú la adaptas como puedes, según las características del curso en el que estés. Siento yo que esa no es una respuesta válida. Considero que es una respuesta, un querer abordar el tema, la problemática que tenemos en los colegios, pero de una forma tal vez un poco desesperada, sin ver realmente los verdaderos pasos a seguir, ¿ya? Primero está claro uno, el profesor que entra al aula, pero uno debe tener las competencias para eso. Entonces, eso yo creo que es lo que hay que trabajar más. A lo mejor lo estoy hablando desde o sea, es muy particular, a lo mejor los otros colegas no lo van a compartir, porque tal vez su dinámica, su experiencia es distinta, pero es algo que
no sé, pues a mí profesores, colegas me lo han dicho, pero yo soy profesora de aula, orientadora, pero de aula. Entonces, eh, tengo un poco limitada mi gestión ahí en cuanto a la orientación, como un plan común de colegio. Sí, mira, ahí hay varias Sugiero, cosas. Claudia, sugiero que si alguien más quiere comentar o decir algo para que tengamos un panorama quizás de los participantes y puedan abordar, ¿no? Porque puede quizás reforzar, complementar algo de lo que planteaba Bernarda, ¿no? No sé si... Hola, buenas tardes a todos y Juanita. todas. Sí, a mí me gustaría compartir algunas de las preguntas que dejaron los y las colegas cuando se inscribieron para esta actividad. Entonces me gustaría compartirles. Por ejemplo, hay una primera pregunta que dice, ¿cómo establecer delimitaciones de roles y funciones diferenciadas para orientación y convivencia escolar en cuanto a la educación emocional? Entendiendo que no todos los orientadores estamos a cargo de convivencia escolar y muchas de nuestras funciones se las dieron a los encargados de convivencia. Esa situación yo creo que se nos repite a varios, ya, pero yo la he escuchado ya en más de un encuentro de colegas orientadores, ¿no es verdad? Que hay una confusión entre el rol del orientador y el encargado de convivencia escolar. Esa sería una de las preguntas. De nuevo estaba muteado. Juanita, no sé si puedes plantear todas las preguntas que tienes de manera que las puedan tener como panorama Claudia y Alejandro y ellos puedan ahí ver cómo... Todas de una vez, ya, claro, ok. ¿no? Ya, esa es una primera pregunta. La segunda dice, ¿la calidad de la educación socioemocional entregada en una escuela influye en el sentido de pertenencia de los estudiantes? La tercera, ¿cómo abordar los cuidados y protección de los adolescentes en las redes sociales y su uso de autoestima y validación? La siguiente dice, ¿cómo desarrollar competencias emocionales en docentes de acuerdo al modelo de Rafael Vizquerra? ¿Cómo involucrar a los padres en el bienestar emocional de sus hijos? ¿Cómo fortalecer los vínculos entre los docentes y los estudiantes? ¿Por qué no se promueven más los nuevos decretos en los colegios sobre el rol del orientador? Esas son todas las preguntas que, como lo dije al comienzo, la verdad, la plantearon nuestros colegas cuando se inscribieron para esta actividad. Perfecto. Gracias, Juanita. Vamos a dejar esa del decreto para el próximo encuentro que tenemos con Fabiola, que fue una de las redactoras, para que ella tome ahí de vuelta la respuesta sobre lo del decreto, ¿no? Creo que para que nos podamos concentrar en lo socioemocional. Igual mencionar de que, aunque no tenemos toda la participación hoy día que quizás esperábamos, se está dando un poco la lógica que me pasa a mí con los propios alumnos de la universidad, como la asistencia liberal y uno deja las clases grabadas, muchos lo ven después. Pero interesante aquí que mandaron preguntas antes también, entonces tenemos como 3 momentos, se extienden en el tiempo, empezaron ya a participar antes de hoy, quizá algunos no estén hoy, pero están a través de las preguntas, lo van a ver después y ahí como que Claudia, Alejandro se están volviendo eternos, están presentes antes de hoy y van a seguir presentes después de hoy. Bueno, les dejo el tiempo para que ustedes puedan abordar estas preguntas que han sido planteadas. Igual yo después tengo algunas, me guardo para más adelante, prefiero darle el tiempo a ustedes, Alejandro, Claudia. No sé cuál de los dos parte, Alejandro. No sé, si quieres partes tú y ahí vamos redondeando, vamos complementando. Vamos pimponeando. Sí, a mí me gustaría tomarlo primero, porque resulta que hay muchas materias en las que las indicaciones al profesorado son prescriptivas, ¿no? Son muchas las áreas en las que es prescriptivo. Particularmente yo, que llevo años trabajando en convivencia escolar siempre ha sido muy prescriptivo y es la gran paradoja, ¿no? Así de cómo promover la convivencia democrática a través de orientaciones que son de arriba abajo, ¿no? Y entonces que eso no solo es contradictorio, una gran paradoja, uno queda como entrampado en esa paradoja, ¿no? Y por ello es que
si bien el foco muchas veces se pone en el estudiantado, porque también hay una suerte como de urgencia social, ¿no? De hacerse cargo de los niños y de las niñas y de contener a los niños y las niñas, y la escuela muchas veces es vista como el lugar en el que ellos están, ¿no? Como más allá de la función que tiene el centro educativo, más allá de que la función de la escuela tiene que ver con los procesos de socialización, con la acreditación de aprendizaje, que sean otras cosas en la escuela, ¿no? Y por eso es que ahí hay una urgencia como que de tener, ¿no? Y es que hay un trabajo en gestión que hacer, pero también hay un trabajo en organización docente, en ir colocando como estos puntos sobre las IES, ¿no? En ir devolviendo hacia la gestión del centro escolar y hacia la propia política pública, de que es imposible hacer un trabajo realmente de contención o de abordaje socioemocional o de convivencia, ¿no? Con niños, niñas y jóvenes, si es que no hay un trabajo paralelo o previo, dependiendo del momento, con el propio profesorado. Y por eso es que estas prescripciones tecnifican el trabajo docente y hay que evitarlas, hay que evadirlas, hay que moverse como por el lado de ellas, ¿no? Entonces, que sí hay un trabajo importante desde la gestión de los propios centros educativos, de los propios colegios para responder a ello, pero también hay un trabajo de organización del propio profesorado, ¿no? Porque si no también es repetir la misma lógica del arriba abajo contra el cual se supone que nos vamos resistiendo con esta lógica de las prescripciones. Efectivamente, desde que existe, o sea, desde que está la primera política de convivencia escolar, por allá por comienzos de la década del 2000, es que los roles entre la orientación y quien estuviese a cargo de convivencia escolar se iban alternando. Yo me acuerdo que en la década del 2000 lo que uno veía harto en los colegios es que quienes se hacía cargo de la gestión de la convivencia escolar eran los orientadores, ¿no? La orientación estaba a cargo. Y por eso se hablaba mucho de orientación y convivencia, y lo que hace la ley de violencia escolar y la política del 2012, la ley del 2011 y la política del 2012 es separar aguas. Pero esa separación de aguas no, es imposible que quede bien hecha, si la transversalidad educativa se va a juntar siempre. O sea, el trabajo en sexualidad se va a juntar con el de convivencia, el trabajo, ¿no?, de seguridad, el trabajo de participación ciudadana se va a juntar con el de sexualidad, con el de convivencia, y ahí una de las funciones claves que tiene la orientación es que la idea de orientación para la vida, así como esta inspiración de Gabriel Castillo, más antigua, ¿no?, esta idea de la orientación para toda la vida, es una idea que está culturalmente instalada. Entonces, el rol del orientador es un rol clave en la gestión porque es un rol histórico que le entrega como una mirada estratégica a quien cumpla ese rol que permite articular las otras funciones, y no solo la del encargado de convivencia escolar, sino también debiese ser la de quien está a cargo del plan de sexualidad y afectividad, de quien está a cargo incluso del plan de participación ciudadana, que termina siendo un profesor de historia que hace ciclos de conversatorios, ¿no? Así como debates políticos, y que pareciera ser que eso no tiene nada que ver ni con convivencia ni con sexualidad, ¿no? Quienes han trabajado en orientación saben que es imposible separar aquello, porque la transversalidad educativa es una sola. Entonces, ya que tenemos estos planes que focalizan, lo que yo he visto que ha funcionado es cuando estos distintos individuos, la verdad es que conforman un equipo, ¿no? Y este equipo se conoce además como equipo de apoyo de transversalidad, y que suele estar liderado por la orientación del colegio, que tiene esta mirada histórica y que siempre fue parte del equipo de gestión además, ¿no? Y por lo tanto también tiene una mirada estratégica sobre el trabajo y la planificación en transversalidad. No sé, Alejandro, si... Sí, bueno, ahí me gustaría reforzar, porque estamos en sintonía absolutamente, me siento absolutamente en sintonía con Claudia, ¿cierto? Porque en el sentido de la idea de la transversalidad, que ha sido un espacio históricamente, digamos, que se nos ha entregado a los orientadores, y por eso nosotros le hemos presentado estos modelos que son integradores, que son transversales, que convocan, no escinden, no dividen, no fragmentan, sino que el gran desafío es cómo volvemos a incorporar lo que en alguna medida, quizás por situaciones muy puntuales, se empezó a fragmentar o a dividir. Entonces, cuando mencionan temas como
como la construcción de la identidad o la participación y pertenencia. Si ustedes recuerdan cuando presentamos estos modelos, uno parte por ese pero convoca a los demás. Se fija, yo puedo partir desde la autonomía o desde lo más individual, pero eso va a redundar en convivencia porque esta persona no está en el aire, está relacionándose con otro. Si yo quiero mejorar la convivencia, tengo que apuntar al bienestar individual de cada uno de ellos, porque en la medida que sienten que aportan su propio potencial, eso es reconocido, valorado, levantado como algo necesario, eso repercute inmediatamente en la convivencia. Entonces, yo quiero recoger un poco esto que decía Claudia, por eso le hemos hablado de modelos integradores, de trabajo colectivo, de una comunidad educativa. ¿Sí? No es trivial hablar de comunidad, pero es un tremendo desafío. Por eso yo creo que a nosotros los orientadores nos corresponde también una labor de concienciación quizás, o de recordatorio, de volver a lo que tradicionalmente ha sido el rol nuestro, convocar, invitar, facilitar, promover, pero donde nadie puede sentirse excluido. Cuando me hablan de pertenencia desde los estudiantes, pero y desde los colegas, y de los equipos de apoyo. Cuando decimos apoyo, empezamos a pensarlo como que fuera complementario. Son nucleares en la tarea de un orientador. Para mí un psicólogo, una psicóloga, un trabajador social situado en los establecimientos es central, pero colaborándome, no recibiendo lo que yo no puedo hacer o el tiempo no me da. Trabajo colectivo. Yo sé que no estoy dando una respuesta de hoy día, es una respuesta que hay que construirla. Por eso la tremenda tarea que tenemos, por eso yo recojo lo que decía Claudio y lo valoro, y estamos en absoluta sintonía, de que esto hay que pensarlo en colectivo. La orientación es tarea colectiva, yo le pondría así como el gran lema, como tarea de todos, ¿cierto? Así como el lema de la Teletón, la orientación es tarea de todos. Nadie puede renunciar a su rol orientador, ni la familia, no las excluyamos, parece que ellos fueran como mero, entregándonos a nosotros un poco un rol, no. La labor esencial es de ellos, nosotros le colaboramos. Yo siempre a mis estudiantes les digo, no olviden que los establecimientos tienen decretos cooperadores de función educacional, del Estado y de la familia. Somos cooperadores de un rol que debería ser de la sociedad completa. Yo sé que estoy hablando, algunos dirán como un poco muy iluso, la sociedad, pero ¿y por qué en las culturas ancestrales se ocupa esto de la aldea entera educa, la tribu entera es la que educa? ¿Por qué no propiciamos desde ahí? Todos somos la aldea, todos somos la tribu, todos educamos. No olvidar ese tema. Me extendí un poquito, pero era como para reaccionar a lo que había dicho Claudia, y respondiendo un poquito a todo esto. O sea, si ustedes se van a los links que están ahí, son modelos integradores. Si quiere saber cómo se va a trabajar identidad digital, bueno, no lo coloqué ahí, pero yo pertenezco a la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, RIEB.com, y ahí, por ejemplo, hace poco se hizo uno de los talleres súper buenos con identidad digital. Porque tendemos a pensar esto como los riesgos desde el acoso virtual y todo lo demás. No, el grave riesgo que hay ahora no es tanto eso, es cómo se está construyendo la identidad digital de niños, niñas y adolescentes, con tremendos riesgos, tremendas complicaciones, que los que somos más antiguos, yo sé que ustedes no, asumo yo la pelota, yo soy de los más antiguos, nos cuesta un poquitito entrar a funcionar en esto, ¿ya? De estas herramientas digitales que son una tremenda oportunidad, pero también son un desafío por los riesgos que conlleva. Entonces eso es tremendamente importante. Si ustedes pueden visitar lo que aparece ahí, van a aparecer algunas ideas. ¿Ya? Porque cada tema es un desafío, entonces yo creo que cada tema da para un taller diferente. Entonces por eso quisimos colocarle esta mirada más integradora, de ahí van a surgir otras cosas. Eso por el momento, ¿no? Sí. Profesor, escuchándolo, la verdad es que esta pregunta yo la he escuchado en varias actividades de webinar, seminario, ¿no es verdad? Esto de diferenciar el rol del orientador con el encargado de convivencia escolar, pero yo creo que pasa un poco por nuestra idiosincrasia, ¿no es verdad? Y nuestro, digamos, del docente en cada una de las realidades de las escuelas. Yo creo que todavía nos falta mucho trabajar en equipo, ¿ya? O sea, y realmente en equipo. O sea, yo creo que por ahí va el tema, ¿ya? Todavía hay como un poco de celo del trabajo del otro, ¿no es verdad? Y yo creo que la pregunta apunta más bien a quién lidera,
¿ya? O sea, yo creo que por ahí va un poco la cosa, o sea, yo lidero esto o él lidera lo otro, o sea, no sé, no sé, no, como hay un dicho de, no me gusta que me pisen Claro, los callos, por ahí, no sé, una cosa así claro, como que no se metan con los míos. Ah, esto es lo claro. mío, no se metan con lo mío. Y no, pues yo creo que al contrario, uno tiene que, la labor de uno la tiene que poner a disposición del otro, como el otro la Correcto, tiene que poner a disposición mía también. claro. Yo creo que por ahí va, en mi colegio nosotros trabajamos como equipo de convivencia escolar, ¿ya? Estoy yo la figura orientadora, está el encargado de convivencia escolar, está la psicóloga, está la trabajadora social, está, bueno, colegio de congregación religiosa, por lo tanto hay un representante de la congregación y un inspector, ¿ya? Y cada uno aporta desde su expertise, independientemente de las situaciones que cada uno, o del rol o la función que cada uno tiene que cumplir en su área. Entonces Mm, yo creo que va por ahí más un poco el tema. ¿Ya? Yo diría que es como quien lidera, ¿ya? Bueno, y la otra realidad también que tenemos, que a veces está el orientador o la orientadora, no es verdad, en un colegio, pero la figura del encargado de convivencia muchas veces la cumple una persona que está cumpliendo una dualidad de funciones, ¿ya? mm, Yo creo que me comentaban de un colegio en donde el inspector general es el encargado de convivencia escolar. ya. Entonces, ¿cómo logra, no sé, pues ese funcionario llevar a cabo tantas acciones que le corresponden al encargado de convivencia escolar si la tarea del inspector general es enorme? Sí. Entonces, yo creo que también pasa por ahí un poco el tema. Sí, yo también creo que el tema del trabajo colaborativo es Exacto. una deuda pendiente, Mm, ¿sí? Y como lo comentábamos ahí, yo creo que la mirada de liderazgo como algo unipersonal nos ha jugado una exacto, mala pasada. exacto. ¿Ah? Y Justamente eso. porque para qué hablamos de liderazgo distribuido? ¿Ah? El liderazgo Mm, socioemocional es distribuido, los paradigmas hablan de eso, o sea, yo no puedo tener efectividad en un trabajo socioemocional sin distribuir liderazgo, porque cada uno, correcto. tal como lo dice usted, aporta desde su propio Mm, potencial. Y ahí la exacto. mirada transversal que tenemos los orientadores es el escenario más proclive, pero yo sé que hay resistencia, porque Sí. hemos vivido desde una mirada muy unipersonal, muy de un liderazgo de casi mesiánico, ¿cierto? Yo soy el que al final en esta pirámide soy la cúspide y los otros tienen que seguir un poco las aguas. Eso hay que Mm, romperlo. La orientación no funciona así, nunca no, funciona no. así, nunca. Entonces, por eso yo veo tan importante el rol. Y lamento que se nos esté entregando una tarea tan grande en escenarios además tan complejos como los que vivimos ahora. Pero yo creo que todo elemento negativo, y ustedes lo saben, se puede transformar en una oportunidad. Mm, Gracias a que nos han necesitado un poquitito más de costumbre por este tema del impacto que han surgido desde el confinamiento, aprovechémoslo. Yo quiero dejarle esa tarea porque también la he asumido yo, por eso voy a los colegios, y machaco, esto, porque es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Si nos ven como referentes que damos respuesta ante este momento tan crucial, tan crítico, como decía Claudia, nos van a valorar de todo el aporte que hacemos. Ustedes saben que crisis viene de cris, dolor, ¿ya? Y por eso el capullo del cual surge la mariposa se llama crisálida. La mariposa entiende que solo a través del dolor surge con la belleza por la que circula por el mundo. Ese mensaje hay que transmitir. Las crisis, como lo decía Lola Hoffman, no sé si ubican usted a Lola Hoffman, las crisis son crecedoras. Tienen que permitirnos crecer, porque si no son lápidas. La crisis tiene que ser oportunidad, si no nos va a sepultar. Entonces, como orientadores tenemos una tremenda tarea, aprovechemos este espacio. Está re complicado, pero nos necesitan, porque nosotros tenemos respuestas para lo que está ocurriendo. Mire, me puse panfletario, pero es que, obvio que me creo el cuento, pues si yo no me creyera el cuento y no lo y creyéramos se con nota, Claudia, profe, estaríamos nota, acá. No estaríamos se acá. nota, pero enormemente. Disculpen los panfletarios, ya no me consideraron en la papeleta en noviembre, pero será en otra elección donde tendrán en cuenta. Bueno, perdón, me extendí un poquito, pero quería como No, reaccionar y interesante, corroborar lo que interesante, ustedes dicen. Absolutamente. interesante su reflexión y su aporte. Sí, muy interesante. Bueno, Gracias. gracias. Bueno, la idea era precisamente que puedan extenderse libremente, ¿no? Y pues también uno tiene que hacer el ejercicio
para motivar eso de, por ejemplo, en mi caso, autocensurarse por un rato. Pero ahora ya no lo voy a hacer porque quiero compartir lo que estaba pensando. A menos que alguien quiera decir algo, me retraigo si alguien quiere plantear algo antes de compartir 2 o 3 puntos que quería a partir de esta potente presentación que nos hicieron. Yo creo que da para muchas cosas, ¿no? Para generar tanto talleres como otros espacios de reflexión. No sé si hay alguien que quiera decir algo, preguntar algo, comentar algo, antes de que me autotome unos minutos, unos segundos. Acá, Sergio. Sí, bueno, maravillado y encantado, ¿cierto?, por las exposiciones y las reflexiones posteriores, ¿cierto? Y solidarizar un poquito con Bernarda, con lo que planteó al principio de este momento de intervenciones. Comparto el sentir que expresa la colega, y siempre es grato escuchar testimonios diversos, porque muchas veces los orientadores estamos en una función un poquito ingrata y estamos como muy solos dentro de las comunidades, en un rol articulador, y nos enfrentamos a la resistencia de los colegas porque la situación pandémica, que no es solo una cuestión sanitaria, como dijo Claudia, ¿cierto? Es una cuestión que tiene una dimensión social y un fuerte componente económico que de pronto no te afecta a uno directamente, pero sí a familias y personas cercanas. Los profesores estamos con un desgaste propio de nuestra labor que es más o menos cíclica, y con esto ha sido, la falta de certeza ha generado un desgaste enorme. Hay personalidades que han cambiado y actitudes, por supuesto, que demuestran lo que estoy planteando, y es lo que yo veo en 2 comunidades. Yo trabajo en 2 colegios, los que me conocen saben que trabajo en diurno y en vespertino. Y hay situaciones que variaron, las personas estamos distintos, y por supuesto que la orientación se fortalece de alguna forma con esta oportunidad para levantar el tema socioemocional, y nos enfrentamos, como dije hace un rato, a un gremio que históricamente presenta resistencia a los cambios, incluso cuando nos favorecen, asociándolo con esto mismo, que la educación socioemocional, en la exposición del profesor Alejandro, ¿cierto? Y lo que se desprende de todos los comentarios, presenta un montón de cualidades, ¿cierto?, que vienen a fortalecer la educación de calidad y el ambiente de trabajo en las comunidades. Siempre hay personas que no quieren y que portillan el trabajo. Y esto yo sé que está saliendo en los canales, pero es una forma también como para solidarizar con los colegas que nos sentimos así. Lo conversamos por teléfono y en algunos chats, donde muchas veces al orientador, por ser el orientador, se le cargó la labor de realizar un plan, un proyecto, y luego realizar intervenciones. Y realmente los orientadores estábamos haciendo lo que nosotros hacemos en base a las bases curriculares de la asignatura, a nuestro rol de consejería, enfocado generalmente en los cursos terminales, ya sea octavo, pero 97% en cuarto medio. Y tampoco tenemos una formación de postítulo o magíster, mucho menos la formación inicial, apropiada para afrontar y levantar y sostener la educación socioemocional. Yo sé que somos Busquilla y hemos participado en todos los webinars que se han planteado, en seminarios, hemos tomado cursos y andamos por todos lados, pero tampoco nos han dado los espacios. Lo comentaba Bernarda, creo, y Juanita, no siempre estamos con las horas disponibles solo para ser orientadores y para hacer orientación. En mi caso, yo soy profesor de asignatura y tengo 4 asignaturas, además de orientación y orientador. Y es re complicado implementar eso. Entonces, por ahí nos enfrentamos a ese dilema que los quienes lideran nuestras comunidades, por una cuestión declarativa, al papel. En el papel fue lindo, en el papel se respalda y el papel aguanta todo. Y tenemos comunidades que están cansadas, que están agobiadas, y el reflejo principal de eso son las licencias médicas. Es un poquito a modo de descargo, y por supuesto que el mensaje de John Lennon es maravilloso, y ese mensaje que compartió la profesora Claudia, que lo anoté por aquí, que realmente me encantó, porque
en algún momento, en alguna intervención que tuve también en mi colegio. Las escuelas no son sus paredes, sino la comunidad. Y con esto demostramos que la escuela no es el edificio, que no es la infraestructura, que somos comunidad. Cositas que se van sacando en limpio, pero que necesitamos reforzar, necesitamos levantar el ánimo de los colegas, y ahí viene con esto es para cerrar, o sea, ¿quién contiene a los que contienen? ¿Quién levanta el ánimo de los que estamos todos los días levantando el ánimo a través de la pantalla o con clases presenciales? Y eso es como un llamado para ponerlo en el tapete, solidarizando a partir de las palabras de Bernarda, ¿cierto? Y es el sentir de varios colegas que, si estoy mirando para otro lado es porque estoy viendo los chats. Tenemos un montón de grupos de orientadores de Chile, del norte, del centro, de Valparaíso, colegas que son colaboradores y están todos más o menos compartiendo reflexiones, impresiones, tirando más preguntas, pero me extendí demasiado y solamente agradecer eso, y por escucharme y por el espacio. Yo no sé si puedo comentar algo a propósito de las palabras de Carlos. Sí, por supuesto. Sí. Primero felicitarte por lo de la casa, Carlos. ¿Eh? Qué una tremenda noticia esa. Me quedé pensando, mira el día. Así que nada, felicidades. Bueno, ahí al revés sí que son importantes las paredes. Claro. En cada contexto una cosa tiene un valor y en otro no. Fíjate que el año pasado nosotros yo dirijo un observatorio, el Observatorio Psicosocial en Situaciones de Emergencia. Y una línea importante, yo diría que hoy día la más importante que hemos desarrollado es en educación. No es la única, pero es una de las más importantes. Y hicimos un curso el año pasado en el marco de una de las actividades formativas de Senda, ¿no? Y lo que conversábamos con las profesoras y los profesores en ese curso es que, y que también lo trabajamos cuando trabajamos con DEPROF, con la gente de Pases de la Católica del Paraíso, Sergio, no sé si te acuerdas. Sí. Esta idea que yo vengo sosteniendo hace rato, y es que los profesores y las profesoras hoy día son interventores en crisis, ¿no? Son como, mira, siempre han sido un actor clave para la contención socioemocional, ¿ya? Pero hoy día en particular es como el equivalente al bombero, cuando está en contexto, como cuando están los incendios, o como el personal de la UCI, o de emergencia de los hospitales, ¿no? Que son equipos de emergencia, que son equipos que trabajan en la emergencia, ofreciendo cuidados para otros. Y hay algo en psicología de la emergencia que es muy importante, y que es el cuidado de equipos. Porque el autocuidado es lo que usted hace con usted mismo, ¿no? Así como duerma 8 horas, trate de no revictimizarse al ver noticias como muy terribles, tenga un espacio para usted, coma saludable, tome agua, que son cosas que uno hace con uno mismo. Pero luego hay otra cosa, ¿no? Hay otro espacio, hay otro lugar, que es el lugar del trabajo. Entonces, si las prácticas de contención de las emergencias se dan en el contexto de trabajo, los equipos de emergencia requieren cuidado de equipos. Y el cuidado de equipos es distinto del autocuidado. El autocuidado es individual, pero la responsabilidad del cuidado de equipo es una responsabilidad colectiva. En rigor, es la responsabilidad de tu empleador, ya que te tiene contratado por un trabajo en emergencia, pero no siempre se va a dar desde el apoyo de la gestión. Por eso que yo decía hace un rato que hay decisiones acá que son importantes a nivel de gestión, pero también de organización docente. En el estallido o revuelta social, nosotros con el equipo del observatorio teníamos un punto de primer auxilio psicológico y estábamos trabajando en una sede de nuestra universidad que está en el plan en medio de las protestas. Y trabajamos con la facultad de salud, con la gente de enfermería. Ellos hacían primer auxilio físico, médico, y nosotros ofrecíamos primer auxilio psicológico. Y al término de la jornada, evidentemente uno se quedaba bastante impactada, ¿no?, con las cosas que uno veía durante el día. Entonces, automáticamente, ¿qué hacíamos? Nos íbamos turnando entre nosotras y nosotros, que éramos profesores de la universidad, estudiantes de la universidad, de la carrera de psicología, ¿no? Y nos íbamos turnando a quienes, en grupo de 2 o 3, les tocaba hacer el trabajo de descompresión y contención emocional con quienes habíamos estado en la jornada y en el turno de ese día. ¿Por qué? Porque no podíamos pedírselo a ninguna autoridad, ¿no? Y necesitábamos un espacio de descompresión, que es como el echar para afuera, ¿no? Y de contención, que es acoger aquello que uno echó para afuera, y de proyección, ¿no?, que implica hacerse cargo luego y ver cómo se va trabajando con lo que ocurrió.
ese espacio lo autogestionamos nosotras y nosotros. Pero eso fue permitiendo también que en el tiempo otros profesores con más experiencia se fueran sumando al proyecto. El director de la carrera del departamento de psicología entonces ofreció todo su apoyo y empezó a brindar espacios de apoyo y de contención, ¿no? Entonces, esto partió por una organización de base, ¿no? Esta necesidad de los espacios de cuidado de equipo, y que luego fue escalando hacia arriba, hacia las decisiones de gestión. No necesariamente al revés. Entonces, los equipos que en ciertos momentos estamos enfrentados a las situaciones de crisis, a veces lo que necesitamos es empujar de abajo arriba, ¿no? Las iniciativas de apoyo. Y no siempre así como pedirlas, ¿no? Porque en este peticionismo no van a llegar, o pocas veces van a llegar, o pueden no llegar, y son necesarias. Entonces, como que a veces, por eso yo decía, es importante el trabajo de gestión acá, pero también el de la organización docente, ¿no? Esto que permita ir de abajo arriba. Eso quería comentar. Gracias, Claudia. Bueno, me aprovecho el pánico y ahora comparto algo de lo que quería compartir. Primero quiero decirles que estoy sorprendido porque en lugar de disminuir los participantes en el YouTube Live han aumentado. No, una cosa así tremenda, pero antes había 10 y ahora hay 13. Así es que todavía nos queda cuerda por un ratito más. Hay 3 cosas que me gustaría compartir. Uno, respecto a la presentación de Alejandro, creo que es importante tener marcos referenciales, porque son tantas las aristas, tantas las cosas que se cruzan, tantas las ansiedades, tantas las expectativas, tantas las iniciativas que, bueno, solo empezar a nombrar eso no empezamos a agotar. Entonces es importante tener marcos referenciales. Y entonces quiero recordar 2 al menos que fueron presentados hoy. Uno, modelos, ¿no? Fueron presentados 3 modelos. Hay otros también, podríamos mencionarlo. A mí me gusta mucho, no sé si alcanza para modelo, pero me gusta mucho el planteamiento de Chaus y Aulas en Paz en Colombia. Lo hemos venido trabajando varios años, se han hecho algunos pilotos, hay materiales concretos. Cosa importante, si hay modelos que tienen materiales concretos, ya ahí ese modelo tiene algo más interesante, ¿no? Se han experimentado, se ha visto cómo funcionan, pero es importante tener modelos. Eso implica, y lo voy a conectar con el segundo punto, el primero es mencionar 2 cosas. Uno, modelos, y algo más que voy a mencionar ahora, pero recuérdense, eso implica espacios para desarrollar una competencia, una capacidad que es fundamental de la escuela, que es reflexión. O sea, no porque haya modelos, yo tomo el modelo, me lo compro y lo aplico. No, yo veo modelos, reflexiono, quizás mezclo, tomo parte, puedo hacer mi interpretación, lo leo en torno a la lectura de la realidad, del contexto, ¿no? Entonces, aquí se presentaron 3 modelos, ¿no? Y creo que una primera tarea para ver herramientas es conocerlos, ¿no? Conocerlos, ya nos dieron algunos links aquí, tenemos los nombres, ahora ya no es patúo, les podemos escribir, preguntar, pedir sugerencias, etcétera, ¿no? Y lo segundo que me pareció muy, muy importante es esta mirada escalonada, ¿no? Donde los estudiantes están en el tercer lugar, ¿eh? Y parte por algo fundamental, que es, ¿cómo lo titulaba? Apoyo a un plan fundacional, ¿no? O sea, esto es una mirada sistémica, o mejor aún, me gusta más orgánica, más que sistémica, ¿eh? Una mirada orgánica, ¿no? que considera todas las variables, que son, al verlas desde un modelo son todas iguales, pero al verlas en la realidad se conjugan de manera distinta. Lo voy a ejemplificar. El modelo PME de 4 grandes áreas, que se aplica en la SEP, se aplicaba antes en el SAGE, hay otras miradas más, ¿no? Es un modelo teórico que separa en 4 áreas algo que está articulado, donde no es lo más importante gestión pedagógica, es una de 4 áreas. Otra área es convivencia, otra área es liderazgo y otro es recurso. Y recurso no es repetir lo mismo que están las otras 3 para asignarle plata, no. Es un área en sí misma, ¿no? Entonces, entender este modelo primero toma un tiempo. Y luego, cuando yo voy a formular mi plan de mejoramiento educativo del año y tengo una acción que para mí es muy importante, es una acción con un objetivo pedagógico, ¿por qué tendría que pensar que ineludiblemente va en el área de gestión pedagógica? Quizá esa acción que es pedagógica, por su característica en el contexto de esta escuela, va en convivencia, o va en liderazgo, o va en recursos, ¿no? Es la misma acción,
pero tiene un énfasis, una articulación con las otras 3 áreas distintas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que se cruza el rol del orientador con el de convivencia, y ¿por qué no se cruza con el de todos los docentes? ¿Y por qué no se cruza con el psicólogo, el asistente social de la escuela? Se cruza con todo. Especialmente estos roles se cruzan con todo. Se cruzan más que el rol del profesor de historia o el de educación física. Estos son roles que se dan para que se crucen con todo, ¿no? Entonces, ahí es necesaria esta mirada y este escalonado, donde además está el último punto de estos 4 o pasos, si queremos, que es la mejora continua. Entonces, punto 1 que quería recordar, no ni idea mía, estoy recordando lo que se dijo, es importante tener modelo y es también importante tener claridad de la progresión de un plan de trabajo. Y me hizo mucha lógica esta progresión de ese plan de trabajo que se nos presentó. Y esto hay que entenderlo en el contexto que estamos viviendo, que es de emergencia, que es de crisis, pero me acordé de algo que dijo un director de una escuela municipal de acá de Quilpué el año 2019, cuando todos estábamos hablando, lo difícil que ha sido gestionar esto ¿cómo se llama? Me olvidé hasta el nombre, el estallido social, ¿no? El estallido social y toda esta cosa. Y un director dijo, yo vengo trabajando años en mi escuela estallido social. O sea, ustedes están alarmados, están complicados con esto, pero esa es la realidad de mi escuela, todos los días. Todos los días yo tengo estallido social. Todos los días tengo. Y yo diría que la crisis, especialmente en este aspecto, estos que tocan aquí, orientación socioemocional, contención, etcétera, la crisis de la sociedad chilena no está ocurriendo el año 2021. Se está notando el 2021 condimentada y alineada con la pandemia mundial. Pero esta es una sociedad enferma hace mucho. Esta es una sociedad que requiere ciertas cosas hace mucho. Entonces, la crisis es un poquito más compleja y más extendida y más antigua quizás que solo esta pandemia. Y ahí paso al segundo punto. Yo creo que hay cuestiones prácticas que afectan a los orientadores, a todos los docentes, a todos los integrantes de las comunidades educativas. Y es el excesivo peso del currículum en su determinación de la gestión de las horas. ¿Qué hago yo en la escuela? Y esencialmente lo que se hace en la escuela es hacer clase. Y cada uno hace su clase. Compartimentada en un modelo asignaturista hiperpoblado de objetivos. Yo creo que a esta altura ya nadie en Chile no afirma que este currículum tiene demasiados objetivos, que si somos sinceros es imposible cubrir todos los objetivos del currículum chileno. Cuando vienen los expertos de otro lado dicen, ¿y realmente ustedes enseñan todo eso? Por favor, sea sincero, ¿realmente enseñó todo eso? Si somos sinceros, no. Entonces, este currículum no da para más. Entonces la oportunidad para poner una asignatura de orientación es la oportunidad, para poner una asignatura de socioemocional, que es como la solución que da la sociedad, ¿no? Hay una necesidad, asignatura nueva. No, pues es la oportunidad de leer el currículum de manera distinta. Entonces, creo que hay 2 oportunidades en esta crisis. Uno, han surgido espacios e iniciativas muy potentes, que no debiéramos leerlas solo como respuesta a la emergencia, sino como oportunidad de proyectar en el futuro. Y segundo, creo que ya es ineludible revisar el currículum. Y hay una oportunidad histórica para cambiar el currículum. Y tenemos que ser también actores de ese cambio curricular estructural. Es posible, con nueva constitución, con nuevo gobierno, con una sociedad que está cambiando. O sea, si no lo intentamos ahora, ¿cuándo? Cambiar el currículum. Ahora, si no nos resulta, si no resultara aún en esta circunstancia tan especial, yo creo que hay que romper la mitología de la educación. Creo que ese término de prescriptivo en educación se aplica a cosas que no son nada de prescriptivas, pero se han vuelto prescriptivas. O sea, hay una mentalidad que muchas cosas son obligatorias y no lo son. No son obligatorias, pero en la práctica se vuelven obligatorias. La apropiación curricular de segundo nivel, que es lo que define la escuela, no solo el ministerio y el profesor en el aula, lo que define la escuela, que debe construir un acuerdo de cómo va a gestionar el currículum. Hoy día hay posibilidades. ¿Por qué tuvo que haber ABP? ¿Por qué hubo pandemia? Si pudiera haberlo habido mucho antes. ¿Por qué estamos aplicando otros escenarios de evaluación? Ya no solo instrumentos de evaluación porque hay pandemia, si se podía hacer antes. Entonces, creo que hay una oportunidad también de romper con algunos mitos del sistema educativo, creerse el cuento
no, yo diría que no fueron panfletos, me voy a tomar la libertad de decirle a Alejandro, no fueron panfletos, porque fueron demasiado poéticos para ser panfletos, ¿no? Eran imágenes muy potentes, ¿no? Y la poesía es así, potente, ¿no? A veces se le quiere disfrazar de piececitos de niños azulosos, de frío, pero la misma que dijo eso dijo país sin nombre, y en país sin nombre me quiero morir. Entonces, a veces a la poesía le damos un valor así dulzón, pero es mucho más aguzada de lo que pensamos, ¿no? Yo creo que hay mucho elemento aquí muy potente y les invito como colegio, así como red, a que puedan darse el espacio para distinguir dentro de todas estas cosas con cuales se quiere avanzar, y me tomaría de esos dos, ¿no? Necesitamos tener algunos marcos referenciales, manejarlos muy bien, seguir pidiendo y trabajando para que esto se dé estructuralmente como debiera ser, pero mientras no se dé, generar también espacios, como decía Claudia, desde la propia gestión, ir haciendo conciencia de la necesidad de tomarse esos espacios en cada comunidad, ¿no? Y bueno, hay muchas otras cosas que me gustaría decir, pero no las voy a decir. Solo volver a recalcar de que me pareció muy potente la presentación que nos hicieron, porque dio para muchas reflexiones, da para muchas reflexiones, y yo creo que vamos a tener que hacer una segunda instancia. Creo que ya el próximo año, cuando estemos un poquito más relajados, porque se nos viene esta parte final del tobogán del año, que va a ser... O sea, yo creo que vamos a tener que cuidarnos mucho para llegar a diciembre. Pero me alegro igual de que haya podido darse esta instancia con ustedes, y creo que van a estar de acuerdo quienes lideran el colegio regional, de que vayamos tendiendo una planificación para el 2022. Me cuesta decir 22, me doy cuenta, ya estamos terminando el 21, casi decir para el 2021, ¿no? Para el 2022 hacer una o dos instancias con ustedes, quizás más de taller, con algunos aspectos específicos los que han nombrado hoy día. Bueno, queremos darle las gracias a todos, como ha sido ya llevamos 3 reuniones este año, no partimos en marzo, partimos bastante más adelante, llevamos ya 3 sesiones, y puedo decir de que se va convirtiendo en una tradición, de que estamos bastante más allá de la hora que habíamos planificado. Eso demuestra que hay sed por tratar estos temas, hay interés, y también creo que demuestra que han venido las personas apropiadas a poder compartirnos la mirada que se requiere. Así que muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Claudia. La presentación está ahí en el chat. A quienes están en el YouTube Live, siguen estando ahí los 13 fieles. Nos escriben le escriben a los directivos del colegio, o me escriben a mí, sergio.salamo@mineduc.cl, y le mandamos la presentación, que claro, ahí en el chat de YouTube no quedó disponible. Dejo un tiempo para que puedan despedirse quienes quieran hacer uso de este tiempo de despedida. Bueno, yo quiero aprovechar de agradecer esta oportunidad. Yo por lo menos siempre estoy muy contento de poder compartir. Los tiempos siempre son un enemigo terrible, pero yo por lo menos pude disponer de este tiempo. Agradezco a Sergio Salamo, a Claudia Carrasco, que me convocaron, digamos, y seguir disponible. Nada más que eso, no quiero robarle más tiempo a otras personas, pero mostrar disponibilidad en el tema de los tiempos. No es por divo, uno dice, no, quizás que no puedo, que tengo problemas. Es que de verdad, cuando no se puede, no se puede, cuando no hay tiempo, no hay tiempo. Pero si nos programamos bien, yo ofrezco ahí un trabajo bien potente que podamos hacer. No potente porque esté yo, potente porque están ustedes. Eso, y lo digo de verdad que es así. Ustedes son los que están ahí en ese espacio que yo envidio ya, no sé si algún día volveré, como MacArthur volveré, pero espero poder volver ahí a ese espacio. Así que gracias a los organizadores, ¿cierto?, a quienes convocaron, y manifestarme disponible. Eso. Y yo también quería agradecer el espacio, la oportunidad de conversar, igual que Alejandro, como decirles que la disposición siempre está, que está abierta. Con Alejandro llevamos ya un tiempo trabajando juntos,
¿no? Y nos gusta hacer hartas cosas juntos. Yo estoy en la Facultad de Ciencias Sociales, yo soy psicóloga, Alejandro en la Facultad de Educación, es profesor, ¿no? Y encuentro como bonito además tener la oportunidad de juntarnos para conversar de estos temas, ¿no? Y también ahí ver cómo este trabajo interdisciplinario también se puede ir proyectando con el trabajo con usted. Así que agradecida de la oportunidad, del espacio, gracias Sergio y a ustedes también. Carlos, Juanita, como representantes Sí, del... lo último que quiero plantear es recordar que ya para el miércoles 24 de noviembre se viene el Día del Orientador Educacional, el 24 de noviembre. Esa fue una de las primeras gestiones que hicimos antes de conformarnos como colegio de orientadores. Hicimos la gestión a través de unos contactos, la redacción de una carta, y fue incorporado en la región de Valparaíso esa fecha, y en distintas regiones también del país. No me atrevo a dar el nombre de todas las regiones, pero en varias regiones se agregó al calendario escolar el 24 de noviembre como el Día del Orientador Educacional. Así es que se viene una fecha y va a ser la primera vez que lo celebremos como gremio. Eso de mi parte, y reiterar los agradecimientos a todos los presentes. Nos vamos con harto trabajo para reflexionar, y luego de la reflexión llegar y continuar pasando a la acción. No debemos, conectando con la siguiente charla que vamos a tener, no debemos confiar que solo una ley va a venir a cambiar nuestro rol y funciones. Primero cambiemos el sentido común y después vamos cambiando la parte de la legislación. Y esa es la tarea, el rol que tenemos todos los orientadores: cambiar el sentido común dentro de nuestras comunidades, y así vamos haciendo acción. Muchas gracias.